Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a otro jueves de meditación. Me presento, mi nombre es Sofía Aparicio y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. El día de hoy me gustaría hablarles de un tema importante, el cual titulé Jesús, un amigo muy sabio. Pero antes de empezar con la meditación, me voy a permitir hacer una oración. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por este día que nos das. Te doy gracias porque estamos aquí, Señor. Estoy aquí para estudiar un poco más de tu palabra. Te doy gracias por los hermanos que están escuchándonos desde sus casas. Señor, te pido que en esta noche tú me uses para ser de bendición. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Ahora sí, me gustaría, hermanos, que ustedes en sus casas piensen en un amigo suyo, un muy buen amigo suyo. Y ya que lo tengan en mente, ¿cómo lo describirían? ¿Cuál sería su mejor cualidad? Pues yo pienso que la cualidad más importante que debemos de buscar en un amigo es la sabiduría. Pero ¿por qué? Bueno, no sé si sea su caso, pero todos nos equivocamos constantemente. Mis amigas se equivocan tantas veces como yo. Todos tomamos decisiones de las cuales después nos podemos arrepentir. Así que es bueno tener un amigo sabio. Y el mejor amigo que podríamos tener que cumple esa cualidad es Jesús. Él nos muestra el camino y nos enseña a tomar las mejores decisiones. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo usted definiría la sabiduría? En la Biblia, en Proverbios 1, del 1 al 5, nos da una definición de sabiduría, la cual me va a permitir leer. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Bueno, aquí vemos que la sabiduría no es solamente conocer, tener mucha información en nuestra cabeza, sino es usar lo que sabemos para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, todos sabemos que debemos de perdonar, todos conocemos que pues cuidar de nuestra salud es algo muy importante, que debemos de ser prudentes con los recursos que tenemos, con lo que decimos. Pero si sabemos todo eso y no lo hacemos, no estamos actuando con sabiduría. Aparte, la sabiduría es muy práctica. Se ve en lo que decimos, en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Ahora que ya entendemos un poco de qué es la sabiduría, que no solamente es tener información en nuestra cabeza, sino usarla para tomar buenas decisiones, la pregunta es, ¿dónde comienza la verdadera sabiduría? La Biblia nos muestra que todo empieza con Jesús. A lo largo de esta meditación vamos a estar leyendo varios versículos de la Biblia y el primero de ellos es Juan 3, del 1 al 3. Dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este pasaje podemos ver tantito de la historia de Nicodemo. Nicodemo pues era un maestro de Israel, un líder religioso, alguien con mucho conocimiento. Y se acercó a Jesús porque quería conocer más de él. ¿Y qué le respondió a Jesús cuando le preguntó sobre la verdad? Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Ahí Nicodemo entendió
que desde ese momento, cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, comienza una vida nueva, la vida de Jesús en ti. Nuestro deber como hijos de Dios es aprender más de Dios y empezar a adquirir las cualidades de Jesús. En 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con ese versículo reforzamos la idea anterior, que la verdadera sabiduría comienza cuando Jesús entra en nuestra vida. Cuando Jesús vino a este mundo, nos mostró cómo es vivir con sabiduría. Pero cuando regresó al cielo, pues no nos dejó solos. Nos envió a alguien que sigue enseñándonos cada día, el Espíritu Santo. En Juan 15, vamos a leer otros versículos. Juan 15, 26, que dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Luego en Juan 16, 13, dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y por último, Colosenses 1:9, que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando Jesús vino a este mundo, Él era la fuente de sabiduría. Cuando Jesús empezó a hablar de su muerte y de dejar a sus discípulos, estos se preocuparon mucho. ¿Y qué dijo Jesús que haría para que sus discípulos no les faltara sabiduría cuando Él regresara al cielo? Pues Jesús dice que el Consolador nos guiará y que nos guiará en toda la verdad. Además, nos dice que el Espíritu Santo nos da sabiduría y entendimiento espiritual. Esto significa que cada día tenemos un maestro que nos puede ayudar a decidir en qué decir, cómo actuar, qué responder en situaciones difíciles, ya sea en el trabajo, con nuestra familia, en nuestras relaciones con otras personas, en momentos de crisis. El Espíritu Santo nos habla. Pero también tenemos otro recurso muy valioso, que gracias a Dios podemos tener libremente y que nos enseña a cómo vivir con sabiduría. Es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. En Salmos 119, del 97 al 98, dice: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. La palabra de Dios nos hace más sabios y nos guía constantemente. La Biblia es sabiduría pura y está llena de consejos prácticos. Lo leímos en Proverbios al empezar, ¿verdad? En Proverbios 1 del 1 al 5. Pensemos así. Así cuando nosotros ocupamos un GPS o Google Maps para llegar a un lugar, necesitamos la Biblia para llegar al camino correcto en nuestras decisiones. Sin este mapa nos podemos perder. Además de la Biblia, hay otra forma en la que podemos nosotros recibir sabiduría, la cual es hablar directamente con Dios. Eso es la oración. Y Jesús mismo nos da el ejemplo. Jesús, siendo el hombre perfecto, buscaba constantemente la sabiduría y la dirección de su Padre. En Mateo 26, 39,
dice así: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y en el 42 dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre mío, hágase tu voluntad. En Mateo 7, del 7 al 8 vemos otro ejemplo. Dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca halla. Al que llama se le abrirá. Y por último, en Santiago 1:5 dice: y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto significa que no importa la decisión que tengamos que tomar, ya sea muy grande o pequeña, siempre podemos y debemos detenernos y antes de decidir pedirle ayuda a Dios. Y Él nos promete darnos sabiduría, y sabiduría en su abundancia. Ya por último, algo muy importante para recordar es que la sabiduría no llega de un día para otro. La Biblia dice en Lucas 5:2 que Jesús crecía en sabiduría, que Jesús crecía en estatura y en el favor de Dios y de la gente. Eso nos enseña que aún Jesús pasó por un proceso de crecimiento espiritual y físico. Ahora, ¿vale la pena nosotros esforzarnos para crecer en sabiduría? Siento que la respuesta es muy obvia. Pues claro que sí. La Biblia dice en Proverbios 3, 13 y 14, dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Y en Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si confiamos en el Señor, Él nos mostrará el camino correcto. Esto significa que buscar sabiduría nos va a traer recompensas. Dice que vale más que el oro fino, nos va a traer paz y una dirección segura en nuestra vida. Ya finalizando, hermanos, tener un amigo como Jesús es lo mejor que nos puede llegar a pasar, porque Él es un amigo que nunca nos va a abandonar, que siempre sabe lo que es lo correcto y lo mejor para nuestras vidas y siempre está dispuesto a apoyarnos. Hermanos, yo los animo a que sigamos creciendo en sabiduría, sigamos esforzándonos en crecer en sabiduría, leyendo su palabra y teniendo una comunión constante con el Señor mediante la oración. Que el Señor les bendiga.